Vamos a analizar la situación que se está dando con esta inflación totalmente descontrolada para el gobierno. No hay caso. Ya van 3 ministros de Economía, si bien es cierto que la segunda duró un mes. Bueno, ahora está un político al frente del Ministerio de Economía, con concentrar dos ministerios en uno, que a mí me parece que está bien. Yo soy partidario de los 8 ministerios tradicionales para la República Argentina, que tiene un régimen muy fuerte presidencialista y que todo el costo lo paga el presidente de la Nación, justamente por eso. Como la Argentina no tiene el sistema parlamentario que a nuestro juicio es muy beneficioso, porque el presidente no sufre la consecuencia de los desaciertos o de la falta de acierto en la política que llevan adelante el primer ministro en los países parlamentarios. Bueno, es susceptible de cuando pierde la confianza del Parlamento, se elige a nuevo ministro y a veces se adelantan las elecciones generales. ¿Esto ya se realizó, doctor, en el país? No. En el país se quiso hacer un engendro, y como todo engendro sale mal. El engendro que hizo el Pacto de Olivo entre Menem y Alfonsín, creando el jefe de gabinete, no ha dado resultados, no da resultados, porque esos engendros que se inventan en la política internacional no es así, o es un sistema presidencialista o es un sistema parlamentario. Se insertó la figura del jefe de gabinete como un ministro con atribuciones semejantes, pero bueno, no ha dado resultado en la República Argentina. Empeoró la situación. Yo creo que con la reforma del Pacto de Olivos se trajo mucha desgracia institucional a la República Argentina. Ha servido más para desunir, para desencuentro, que los beneficios que se esperaban y que se proclamaban entre estos 2 expresidentes, los 2 fallecidos, que nos han legado una reforma pésima, con creaciones, con más cargos políticos, con más ministerios, con más enredo, y aquí estamos. Desde el 83 ahora, la Argentina no logra mejorar, al contrario, viene de mal en peor. Y eso no es un capricho nuestro, eso es la realidad que refleja los datos del INDEC, reflejan perfectamente el fracaso de esta democracia que se recuperó en el año 83 como consecuencia, más que los méritos propios de la clase dirigente política, fue por el fracaso de los militares en la guerra con Inglaterra y con la OTAN, que llevaron adelante Galtieri, Agosti y Macera. La verdad que fue una guerra quizás con legitimidad, porque las Malvinas son argentinas, pero la tiene en su poder Inglaterra, y la Argentina quiso inferioridad de condiciones para una guerra con Inglaterra, quiso recuperarla por la fuerza, y bueno,
fracasamos totalmente. Así son las cosas, y ahora estamos con la democracia recuperada en el 83, por la retirada voluntaria y del fracaso de la guerra de la Malvinas de los militares, se volvió a la política. Las urnas se limpiaron, que estaban todas con polvo, así decía el proceso que se inició en el golpe de Estado del 76, que las urnas estaban bien guardaditas, hasta el fracaso de la Malvinas. La muerte de más de 600 militares argentinos, incluidos los que estaban haciendo el servicio militar, que era obligatorio, y aquí estamos, con una pobreza que está en el 50% junto con la indigencia, con una inflación hasta el mes de julio del 64%, 64,3, algo así, 64 y fracciones, una inflación desde enero a julio, y una interanual del 80%, aproximadamente, 70 y algo, 78, 79. Estos son los datos del INDEC, y la desocupación, que cada día disminuye un poco o aumenta según el temperamento de los empresarios. El gobierno para la desocupación contabiliza como ocupado a los monotributistas y a los planes sociales, entonces no refleja la realidad de la desocupación que sufre el país. Así que esperemos que este ministro de Economía, Sergio Massa, que la oposición y los analistas lo critican porque no es economista. Moreno decía recientemente que no solo no es economista, sino que no ha ejercido nunca la profesión de abogado, y que aventura que no va a poder controlar con la política que está aplicando Massa, no va a poder solucionar el tema de la inflación. Con el fracaso de Massa, si es que se da, que hay que tener presente que cuenta con el apoyo de un sector del empresariado argentino y con el visto bueno de Estados Unidos. Mire lo que hemos llegado en Argentina, a perder la soberanía económica. Pensar que tiene el visto bueno de Estados Unidos. Lo que no hace falta es el visto bueno de los argentinos, de la política. Vamos a ver, estamos esperanzados que Massa pueda hacer la reforma que se necesitan para terminar con esta inflación galopante y descontrolada, que yo entiendo que ¿qué motivo hay para que aumenten los precios todos los días en Argentina? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa con la clase dirigente política que no puede controlar la inflación? ¿Qué pasa? Manejan los empresarios la economía argentina
para provecho propio. Los empresarios, grandes empresarios, lo que digitan la política económica del país y lo que dan lista de precios en todos los bienes y servicios que se producen en la República Argentina. ¿Está dispuesto el ministro Massa a abrir la economía? Techín, que es lo dueño de la fábrica de acero, de hierro, está dispuesto a estabilizar los precios y a producir, porque tenemos entendido que no se consiguen el hierro para la construcción. Muchos insumos para la construcción, bienes, no están escaseando. Los exportadores de grano no liquidan. ¿No estamos ante un vacío del poder en la República Argentina? Un gobierno débil que no puede enderezar la economía argentina ni manejar la inflación. ¿Estamos ante un gobierno débil? Son todas preguntas que los argentinos no tenemos respuesta por parte de quien ejerce el poder. El presidente estará solo, tendrá un boicot de los empresarios. ¿Qué pasará con nuestro presidente? ¿Es Massa el que puede reforzar la política que necesita el país? ¿Estará en condiciones de implementarla cuando aún el viceministro que hablaron al comienzo que lo iban a nombrar en la primera semana, estamos en la segunda semana y no aparece el viceministro? ¿Qué dificultades hay en el país? ¿Cuál es el comportamiento de la oposición? También hemos presenciado una oposición que no está tranquila. La doctora Elisa Carrió produjo una desestabilización en el frente opositor, en Juntos por el Cambio, con crítica a varios miembros encumbrados del macrismo, no del radicalismo, porque el radicalismo parece que es convidado de piedra en este proceso que tenemos. Y el pronóstico de algunos analistas dice que lo peor en la inflación está por venir. Expertos pronostican una inflación para agosto superior a la de julio, que fue la más alta en 20 años. Y esto es lo que nos hace preguntar a nuestro programa de música y comentario a la hora del té, si realmente el gobierno maneja los resortes del país, los resortes de la economía del país, si tiene la fuerza suficiente frente
a esto que dicen los expertos, que lo peor en la inflación está por venir, no sabemos. No sabemos qué está pasando en el poder. Ramiro Salsamendi Leumann dice que este jueves el INDEC dio la fecha de inflación de julio, que con un 7,4 se ubicó como la más elevada en 20 años. Solo fue más alto en los últimos 2 décadas. En las últimas 2 décadas, el 10,8% de abril del 2022. Hoy, en el Chaco, el presidente Alberto Fernández admitió que tenemos muchos problemas que resolver. Ya estamos próximos a 3 meses de completar el 3er año del mandato de Alberto Fernández. En el Chaco dijo: no quiero quedarme con un discurso en el que ustedes digan, pero este tipo no ve lo que pasa con los precios. Sí que lo veo, afirmó Fernández, y sí que me preocupa, y por eso dejamos todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación y anunciamos aumento para los jubilados. Esto ha dicho el presidente en Chaco. Si el dato de hoy preocupa al presidente, más debería preocuparle el dato de agosto, que para los expertos podría superar a la sideral cifra de julio. Esto dice Leumann. En el comienzo de agosto la dinámica espiralizada de los precios no ha cambiado, aún con la asunción del superministro Sergio Massa, que yo no le veo ningún superministro. No sé, la prensa también, la prensa y los analistas también, el periodismo también con eso de superministro. Pareciera que toman en juguete lo que nos está pasando a los argentinos. No colaboran. ¿De qué superministro se puede hablar? Es un ministro de Economía que se han puesto de acuerdo en el frente de todos para nombrarlo a Sergio Massa como ministro, concentrando 2 ministerios, haciéndolo funcionar en uno solo, en la economía, el de la producción, y bueno, él sería concentrado en Massa. El consultor Orlando Ferreres, un hombre de la ortodoxia reconocido por sus informes ajeno a cualquier bandería política, la inflación general de la primera semana de agosto fue del 3,1, la más alta que midió su firma en 4 años. Orlando Ferreres es un consultor económico. Comparada esta primera semana contra la primera de julio, le da un aumento del 7,2%. ¿Por qué la consultora del ex viceministro kirchnerista de Economía, Emanuel Álvarez Ají, que sonó también como viceministro de Massa, publicó que los alimentos aumentaron 3%, la suba más pronunciada desde marzo? Dicha variación, junto al efecto
arrastre de julio hace prever un piso elevado para el mes en curso, agregó. El relevamiento de precios de la primera semana de agosto de otra consultora, LCC, que dirige Guido Lorenzo, mostró un aumento del 2,14%, con un mensualizado de 7,8%, 4 décimas más que julio. Este es el panorama, según estos tres analistas o estas tres consultoras, la de Lehman, la de Ferreres, Orlando Ferreres, y la de Guido Lorenzo. Muy bien, están pronosticando conforme al aumento de los precios. Y con esto ¿qué ganamos? ¿Cuál es la mira del presidente? El presidente lo está viendo y lo que ha dicho es que está en la paritaria abierta para ver si se le puede ganar la inflación. Estas afirmaciones de Fernández, de Alberto Fernández, nuestro presidente, la viene haciendo desde que asumió, que él aspiraba a que la inflación sea menor a los aumentos de sueldo. Pero hasta ahora ha sido todo lo contrario. Yo estaba reclamando alguna conducta de la oposición. Bueno, el macrismo presentó un proyecto para que los presos no puedan votar. Miren lo que estamos, mientras el país tiene descontrolado todas las variables económicas de la Argentina, a nuestro querido Macri o al macrismo se le ocurrió presentar un proyecto para que los presos no puedan votar. Como si con esto, con que los presos no voten, vamos a darle la solución que él no pudo dar en 4 años, precisamente porque los empresarios le fallaron o fallaron la política económica de los ministros que tuvo Macri en sus 4 años. Ay, ay, ay. Razones de seguridad y voto al kirchnerismo, las razones de los opositores que firman el proyecto. Nada. Parece que nada podemos esperar de la clase dirigente política argentina. La que gobierna tiene dificultades, no controla las variables económicas. La oposición a este gobierno, que gobernó los 4 años anteriores, a Fernández, no pudo controlar tampoco las variantes económicas. Lo que pasa es que ahora a este gobierno se le han disparado la inflación ya en 7 meses al 46%. Y fracción. Entonces, la oposición, que se concentra mayormente en Juntos por el Cambio, ¿qué dice? Que parte de ese frente presentó un proyecto para que los presos no puedan votar por 2 razones: seguridad y porque piensan que votan al kirchnerismo. Por Guido Bergini, 9 de agosto del 2022, el pasado 9 de agosto, a las 20:24 horas. Diputados de Juntos por el Cambio firmaron un proyecto de ley con argumentos insólitos,
para prohibir el derecho a voto de las personas que estén privadas de su libertad, incluso con prisión preventiva. Bueno, ay, qué mal que andamos en el país, qué mal que andamos. Ay, mire con lo que nos, con el proyecto que nos salen en medio de hambre, en medio de que el 50% de la población en estado de pobreza que no puede comer, no puede ingerir los alimentos necesarios, las proteínas, las vitaminas, no le dan los ingresos, y nosotros pensando que el Congreso de la Nación, que tienen los privilegios de sueldazo y que pueden comer y pueden irse de vacaciones, pueden ahorrar, se le ocurre un proyecto de ley para que no voten los detenidos y no voten los que están con prisión preventiva, porque si votan van a poner en peligro la economía del país. Por favor, bueno, mire.